unidad sintáctica que relaciona un sujeto con un predicado. Cuando hablamos de enunciados, ¿verdad? Habíamos dicho que era lo mínimo que podíamos decir para dar un mensaje. En cambio, una oración ya va a tener un sujeto y un predicado y esencialmente también se va a componer que el núcleo del sujeto, o sea, este sujeto va a tener un núcleo, la parte más importante de este sujeto va a ser el sustantivo y la parte más importante o núcleo del predicado es un verbo. Entonces, vamos a ver que esto, ¿verdad? Esto va a formar una oración, un sujeto y un predicado. La oración puede tener diferentes criterios de clasificación, o sea, características y criterios por los cuales se puede clasificar, y uno de ellos es el grado de complejidad. Y por el grado de complejidad de las oraciones se pueden dividir en simples y en complejas o compuestas. Cuando hablamos de las oraciones simples es que tienen un sujeto y un predicado. Las compuestas van a tener varios predicados. Las oraciones subordinadas o sustantivas, ¿verdad? Cuando hablamos de subordinación o subordinado, es que van a depender unas de otras. Quiere decir que hay una oración, podríamos decir, hay algo principal y algo secundario o complementario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de oraciones subordinadas sustantivas, es que se forman por subordinación. Funcionan como un complemento modificador, un complemento o modificador de otra categoría oracional. Y dependen de ella, ¿verdad? Por eso se llaman subordinadas, porque van a depender de esta otra, ¿verdad? En estas oraciones vamos a ver que están insertas o incrustadas o dentro, ¿verdad? Podríamos decirlo otro sinónimo, de una oración principal. Va a haber una oración principal y luego lo complementario, ¿verdad? O lo secundario, pero van a estar dentro de esta oración. Estas oraciones subordinadas sustantivas desempeñan funciones que son propias de los sustantivos y grupos nominales. Cuando hablamos de un grupo nominal, pues es donde está el sustantivo, ¿verdad? O el nombre. Y también incluye sujeto, porque sabemos que el núcleo del sujeto es un sustantivo, un complemento directo, un término de preposición y una aposición de grupos nominales. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Cuando hablamos del sujeto, ya habíamos dicho que era de quién se habla en la oración y es un sustantivo, como vemos acá, boa, ¿sí? La boa es un sustantivo y aquí ya vemos este sustantivo, ¿verdad? Y es la boa. ¿Sí? Una boa, ya una es un determinante, ya habíamos visto esta categoría, pero boa es el sustantivo. Muy bien. Bienvenidos, entonces. Dice, ¿verdad? El sujeto, ¿cómo vamos a determinar si no supiéramos que el sustantivo es el núcleo del sujeto, ¿verdad? O cómo vamos a determinar si cuál es el sujeto ya en oraciones más complejas, porque si vemos acá, dice que mire una boa esmeralda, ¿verdad? Boa esmeralda, sería fabuloso. Si analizamos aquí, ¿verdad? Esto es vemos, y el sujeto que mire una boa esmeralda. Pero si vemos acá, mire, o sea, quiere decir que aquí ya está un predicado. Mire una boa esmeralda. Sería fabuloso. Ya hay otro verbo. Entonces quiere decir que hay dos predicados. Por eso se dice que es una oración compleja, ¿verdad? O compuesta. Entonces, que mire una boa esmeralda sería fabuloso. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Como les decía, si no supiéramos cuál es el sujeto, porque diríamos, es que el principio de la oración es el sujeto, ¿verdad? Pero el qué no puede ser un sujeto, porque dijimos que
era un sustantivo, ¿verdad? El núcleo del sujeto. Entonces, todo esto es el sujeto. Que mire una boa esmeralda, ¿verdad? Entonces dice que mire una boa esmeralda, está el sujeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber cuál es el sujeto? Lo podemos convertir, ¿verdad? Con estos pronombres neutros. Eso, ello o qué. Por ejemplo, decimos que mire eso. ¿Qué es eso? O eso sería fabuloso. ¿Qué era lo que sería fabuloso? Que mire una boa esmeralda. Entonces ya vemos, ese es el sujeto, porque al cambiarlo por eso, entendemos, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Quitando todo el sujeto por eso, cambiándolo, ¿verdad? Por el pronombre neutro. Eso sería fabuloso. ¿Qué es eso? Que mire una boa esmeralda. Si dijéramos, ello sería fabuloso, que ello, que mire una boa esmeralda. Entonces el sujeto es que mire una boa esmeralda. Si nos lo preguntamos, ¿verdad? Así como en una duda, ¿verdad? ¿Qué sería fabuloso? Que mire una boa esmeralda. Entonces, al responder esta pregunta, ¿verdad? O al cambiarlo por ello o por eso, ya nos damos cuenta cuál es ese sujeto. Y entonces llegamos a la conclusión que el sujeto, como tenemos aquí en el libro subrayado, ¿verdad? Que mire una boa esmeralda. Entonces, ese sería en sí el sujeto. Muy bien. Luego vamos a ver que también tiene una parte que se conoce como complemento directo. Cuando hablamos de complemento, es algo que va a complementar, ¿verdad? Por ejemplo, o que va a ayudarnos a explicar o a comprender mejor las cosas. Entonces, vamos a ver qué dice. Eva pensó que la selva era más amigable. ¿Sí? Eva pensó que la selva era más amigable. Vemos que es una oración compleja. ¿Por qué? Porque tenemos dos verbos, quiere decir que hay dos predicados. El sujeto es Eva, pero ¿qué pensó que la selva? ¿Sí? Pensó que la selva ¿qué? Era más amigable. Entonces, ¿qué es lo que complementa a lo que pensó Eva? Que la selva era más amigable. Ese es el complemento directo. Si no supiéramos cómo, ¿verdad? No supiéramos identificar el complemento directo, entonces tenemos la opción de que un complemento directo nos va a permitir sustituirlo por eso, que y lo. Por ejemplo, Eva pensó eso. ¿Qué es eso? Que la selva era más amigable. ¿Qué pensó Eva? Que la selva era más amigable. Lo pensó Eva. ¿Sí? Lo pensó. ¿Qué fue lo que pensó? Que la selva era más amigable. Y entonces aquí determinamos que este es el complemento directo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando analizamos, Eva pensó que la selva era más amigable, vemos que ahí nos complementa, ¿verdad? No solo nos deja Eva pensó, porque pudo haber pensado muchas cosas, pero cuando dice que la selva era más amigable, ya nos da ese complemento, ¿verdad? De lo que ella pensó. O nos explica, ¿verdad? En otras palabras, nos explica qué es lo que quería o qué estaba pensando. Muy bien. Y luego está el término de preposición. Recordamos las preposiciones, las vimos, que eran para, de, con, ¿verdad? Entonces, podemos ver el término de la preposición. ¿Se recuerdan que la preposición va a tener un término? Porque la preposición servía para identificar, ¿verdad? O nos iba a explicar ese término. Entonces, esa era la definición de preposición, ¿verdad? Solo que se antepone para explicar. Entonces dice, en los casos para buscar el término de la preposición, pues podemos buscar desde donde hay una preposición, ¿verdad? Para que pueda ser conservado. Exploramos el Amazonas.
¿Para qué lo vamos a explorar? Para que pueda ser conservado. Ahí ya está. Entonces, exploramos el Amazonas para que pueda ser conservado, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos, ¿verdad? No nos recordamos de la preposición y estamos buscando el término de la preposición, entonces podemos sustituirlo como los otros en ello, eso, que, ¿verdad? Exploramos el Amazonas, ¿sí? ¿Qué? Para que pueda ser conservado. Exploramos el Amazonas, eso, ¿qué es eso? Para que pueda ser conservado. O sea, nos explica para qué es que estamos explorando el Amazonas. Una morfo azul apareció después de que dejó de llover. Sí, ahí está, de que dejó de llover. Entonces nos hace referencia de que cuando dejó de llover ya apareció esa morfo azul. Entonces, ese es el término de la preposición, ¿sí? ¿Y cómo lo descubrimos? Porque dice, un morfo azul apareció después, ¿qué? ¿Después qué? Después de que dejó de llover. Después de eso. ¿Cuál es eso? De que dejó de llover. Ello, después de ello. Que ello dejó de llover, ¿verdad? Entonces, así podemos buscar el término de la preposición. Y por último, vamos a ver la aposición. Aquí les coloqué qué es una aposición para comprenderlo mejor. Dice que una aposición es la construcción con dos sustantivos juntos donde el segundo va a modificar, matizar o complementar al primero. Eso es una aposición. Entonces, en una oración existe aposición. Las oraciones subordinadas que dijimos que eran, ya aparte que eran complejas, ¿verdad? Porque tienen dos predicados, dice que pueden desempeñar una función sintáctica de aposición de grupos nominales o de pronombres. Por ejemplo, aquí vemos el delfín rosado que habita en el río Amazonas es una especie amenazada. Es una especie amenazada, si lo quisiéramos ver, sería como el complemento, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del delfín rosado y al río Amazonas. Entonces, aquí está la posición. ¿Por qué? Porque dice que la posición son dos sustantivos juntos, ¿verdad? Donde el segundo es el que modifica. Entonces, el delfín rosado, estamos hablando de esto, ¿verdad? Del delfín rosado, es el sujeto. Pero aquí hay otro sustantivo que nos va a ayudar a ver esa aposición, que habita en el río Amazonas, ¿sí? Entonces, el río que habita en el río Amazonas sería su aposición. La selva amazónica, que representa un pulmón del mundo, debe ser protegida. Podemos ver, ¿verdad? Que esta posición la podemos ver con grupos nominales o pronombres. Entonces, ¿qué tenía que ver la selva amazónica? Que era un pulmón del mundo. Entonces, ahí vemos, por eso les coloqué aquí, ¿verdad? Que es construcción con dos sustantivos juntos y el segundo va a modificar, enfatizar, ¿verdad? O matizar o complementar al primero. Entonces, ¿cuál es el sustantivo que va a matizar, a complementar a la selva amazónica? Que es un pulmón del mundo. Y ahí encontramos entonces la aposición. Entonces, esto es relacionado, como les decía, con las